Bueno, estamos en un ambiente bastante íntimo, ¿cierto? Bueno, pero de todas maneras, les doy la bienvenida en nombre de la Escuela de Posgrado de la Facultad de la Universidad de Chile y en especial el doctorado de Filosofía Nacional y Teoría del Arte. Bienvenidos. Y bueno, bienvenido Paul, ¿no? Darnos una conferencia dentro del marco de la Cátedra Internacional del COPU. Así que, la verdad, para nosotros es un honor, pero también es un placer, digamos, tenerte acá, y ver en qué nos puede iluminar, digamos, el día, o no, digamos. Puede ser, ¿eh? Gracias. Sí, no, gracias a ti. Voy a leer un ensayo que eran palabras, pero ahora son las palabras de Vanessa Gubbins, la traductora, en sus palabras. Son una serie de 11 fragmentos. Se llama Mínima Homeótica número 1. Si partimos de una premisa fuerte, Si partimos de una premisa fuerte, podemos llegar rápidamente a una conclusión fuerte. La premisa es: todo es como todo en algún aspecto. Inicialmente, la premisa parece incontrovertible hasta banal. La controversia, si se hallase en alguna parte, estaría en el trato brusco que se le ha dado a la premisa. Toda ontología, toda epistemología, ya sea parte de una rama formal y pública de la filosofía, o una presuposición suelta y asistemática de las ciencias naturales, todo sistema de conocimiento que nos dice qué hay y cómo categorizarlo se ve continuamente forzado a enfrentar... se me cerró. A ver. A enfrentar al demonio de semejanza. Aún sin explicar, posiblemente inexplicable, este demonio normalmente es dejado de lado, pero aún así vuelve y se repite. Hay una semejanza, y una semejanza. Lo que hay y lo que sabemos, quiénes somos y con quién nos encontramos, lo que solía pasar y lo que probablemente pasará, inventarios de cosas y listas de reconocimiento, están tan completamente invadidos por las semejanzas que preguntas como quién y qué y por qué podrían, sin la menor duda, ser postuladas desde otra perspectiva. ¿A qué se parece? O incluso, ¿qué es parecerse a algo? ¿Qué es ser como algo? ¿Cómo es la semejanza? Establezcamos entonces una categoría verbal, el ser como... el parecerse a estar semejante, ähnlich sein, como dice Benjamin. Número 2. A veces me surge una escena que me molesta y no sabría decir por qué. No saberlo también me molesta, pero de una manera un tanto distinta. La escena normalmente ocurre en alguna ciudad. Estoy entre una masa de extraños que me empuja por el borde de la vereda, más rápido de lo que yo normalmente caminaría, hacia un destino al que no me importa tanto llegar. Un placer único, un terror único. Detrás, o desde algún ángulo oblicuo, veo a alguien que conozco y me dirijo hacia ella. Sin atreverme a gritar, sigo caminando y luego vuelvo la mirada y no es ella. No es ella, nunca lo fue, o así diríamos. La pobre persona no se cambió de cara, fui yo el que cambió de perspectiva o actitud mental o algo por el estilo. Lo que me fastidia, en primer lugar, es que no pude encontrarme con la amistad que vi, o será el hecho de que me engañaron las apariencias. Sospecho que se trata de otra cosa, y sospecho que esto no tiene nada que ver con las apariencias. Hasta ahora solo he tenido esta sospecha. El encuentro que no se dio carga una superfluidad de significado. La existencia solitaria en la ciudad, el perderse en el anonimato, un probar
el sentimiento de exilio y de extrañeza, la insidiosa proximidad a la experiencia nunca experimentada, que es mi propia muerte. A veces, a esta experiencia se le conoce hoy en su forma más extrema como muerte social y se aplica infinitamente más a aquellos que viven bajo el peso de la exclusión económica y política, no tanto a mí, que estoy también integrado. Pruebo un mínimo de lo que es una experiencia común y terrible para otras personas. Me acerco a alguien como amigo y soy rechazado. Por un momento tengo la pequeña experiencia de ser yo rechazado. Una amiga que pudo haberme salvado me abandona a mi suerte. Falsa amiga. En verdad podría no haber sido una amiga a quien veo, podría haber sido un simple conocida. Veo. Esta frase podría ser emblemática para la escena. ¿Veo o no veo? ¿Es esto ver? La más mínima familiaridad es suficiente para disparar este reflejo visual. Veo como reflejo o retorno de algo ya visto a alguien que encaja. En verdad, podría ser cualquier persona. Cualquiera es un amigo del alma en estos momentos de agudas emociones existenciales. Sin psicologizar, la experiencia, me pregunto, ¿será este rechazo lo que me molesta en segundo lugar? Esta pérdida de una pequeña vuelta a casa y rescate momentáneo de lo extranjero, mientras me devuelven otra vez a la vereda. Algunos dirán que esta escena se trata de reconocimiento. Esto es un tropo, es cierto, pero uno que explica cómodamente la integración del individuo en una unidad política. Esta integración se supone que no debe disminuir la libertad o voluntad del individuo, a la vez y mientras que lo conduce al establecimiento de un todo armonioso. Si el deseo que subyace a esta escena, la cual he recorrido incontables veces, tantas veces, es más, que empiece a aparecer una aberración psicológica, una especie de prosopagnosia invertida, si el deseo en el incidente repetido es el de ser reconocido por un vecino, de un establecimiento mutuo de identidad social, cimiento de la comunidad ética, si por lo tanto lo que viví en esta pequeña escena fue un lapsus de reconocimiento, o quizás algo mayor, un desliz en el reconocimiento inherente al mecanismo, entonces tiene que ser porque, por lo menos en estas experiencias, la semejanza interviene. Esta es la parte más vívida y angustiante de la escena. Pido ser reconocido y lo que obtengo es semejanza. ¿Solo semejanza o mera semejanza? Soy entonces en mi hiperprosofilia, un nuevo nombre aunque no una nueva enfermedad social, si lo social es recognitivo. ¿Será entonces lo que me molesta la sustitución de una semejanza por una persona que podría reconocer mi identidad y darme legitimidad? Estirás el brazo hacia un amigo y tocas la semejanza. Reconoces, pero no eres reconocido. ¿Qué podría ser más frío que eso? Pides ser reconocido y recibís una mirada ausente. Una semejanza que no se responde recíprocamente con otra semejanza. La mitad de una semejanza. Las fotos familiares y los retratos aristocráticos en galerías pueden ser representaciones buenas o malas, pero siempre son parecidos a algo. Otra pregunta preocupante se vuelve ahora problemática. ¿Acaso será que la cara familiar que se me cerró es un verdadero semejanza de mi amiga? ¿Quién es el artista en este caso? ¿La naturaleza? ¿Lo accidental? ¿Mi propia fantasía? ¿Qué verdadera conexión me podría imaginar entre la extraña y mi amiga? O para tal caso, entre mi imaginación y la naturaleza.
Un actor haciendo un papel, una foto, un cuadro, hasta un recuerdo, indica un momento primario con el cual la representación tiene una conexión primaria. Aquí no solo se halla la conexión ausente, sino también el instante primario. Nadie diría que este fantasma entre la multitud es una representación de la vida que no está. Número 3. Semejarse a no es lo mismo que ser una copia de un original o ser el efecto de una causa. Gabriel Tarde, el sociólogo francés del siglo XIX, llamaba a estos tipos de fenómenos semejanzas problemáticas. Son problemáticas porque no necesitan un original ni una causa y por lo tanto son propiamente copias y efectos de nada o nada que sea inmediatamente accesible. Ya que salen de la nada, las semejanzas no son ni ontológicos ni estéticos, lo cual significa que no deben ser confundidos con la repetición, por una parte, o con la similitud, por la otra. Si queremos dirigirnos hacia un tema problemático de una manera problemática, podrías decir que semejanza asemeja. Es decir, la semejanza es homeótico. ¿Se tratará de una tautología? Si exploramos un poco más las restricciones al concepto, ni ontológico, ni estético, ni espacial, ni temporal, podemos encontrar lo valedero en la premisa todo es como todo, o su contraparte más científica y aparentemente explicativa, la semejanza es homeótico. La semejanza no es una modalidad ni un grado del ser, no tiene propiedades. Si provisionalmente quisiéramos utilizar el lenguaje de las propiedades, la semejanza indica cómo las propiedades, o mejor dicho, los rasgos, se distribuyen y reflejan mutuamente unos a otros, sin importar los seres en cuestión. En el espejo de rasgos distribuidos y mutuamente reflejados, ser es un epifenómeno de la semejanza. Si la persona en la multitud resulta no ser mi amiga, no será por lo incomparable o lo irreemplazable de su singularidad, su ser, que se actualiza en un campo de diversidad pura. La figura frente a la cual decís, esta es mi amiga, es más parecida a tu amiga que a la extraña. Tu amiga, si es que esta vez la ves, es tu amiga porque efectivamente es como tu amiga de la misma manera que lo era la última vez que la viste. Y si alguna extraña que te encuentras es tan parecida a tu amiga como tu amiga, puede ser ahora a sí misma, deja que la extraña se vuelva tu amiga. Las formas comunes de decir semejanza tienen que ser cuidadosamente puestas entre paréntesis. Similar es una cuestión ontológica que se da entre entidades que implica una base metafísica. Parecerse a es un tema estético y obtiene poder y plasticidad de una entidad que la precede. En inglés será similar and resembling. En castellano no estoy seguro los campos semánticos exactamente, pero estoy usando la palabra semejanza para indicar algo que no es ontológico ni estético. Pero vamos a ver cómo se desarrolla. Las prácticas relacionadas a la semejanza todavía tienen que ser reunidas bajo un nombre. Presumiblemente, dadas las reglas de la ontología, tendrían que entrar en la categoría de la relación, una categoría agobiada por sus propias dificultades. Como pronto descubriremos, la semejanza no se da entre las cosas y no es un tipo especial de cosa que une a otras cosas separadas. Y luego tampoco se trata de una especie de referencia, como se daría en la regla de la semiótica. Cuando decimos A se asemeja a B, no decimos que A depende de B o que B es acerca de A. Deberíamos reconocer esto inmediatamente.
Hay algo, un efecto disyuntivo, una acción tenebrosa a la distancia, un asunto no causal y no jerarquizado, que es sui generis entre los modos básicos de asociación. La semejanza tiene fuerza propia dentro y a través de por lo menos dos instancias, y hacia estas dos toma una actitud absolutamente equitativa, no prefiere ni a la una ni a la otra. 4. Estos son los temas sobre los que nos tenemos que cuestionar. La semejanza sin el ser, los rasgos sin entes, los dobles sin sustituciones ni dependencias. Dejar de lado, en primer lugar, la afirmación que un rostro nos remite a alguien, que es una afirmación mimética, y asumir otra afirmación. En mi propia escena de mal reconocimiento, esta afirmación me causa una preocupación en segundo lugar. No extraño ver a mi amiga, no me descomponen apariencias desalineadas, no temo la anonimidad de la vereda. Más bien, la semejanza me agarra desprevenido y lo enfrento directamente. Al buscar su origen no hallo nada, lo que queda es solo la semejanza. Y si invito a este cómplice natural, a este doble accidental, a mi equivocada amiga arbitraria de la vereda, a pararse cara a cara con mi verdadera amiga, conoce a tu parecida, le digo. ¿Qué si recolectara un conjunto de dobles, una larga fila de sospechosos parecidos y casi parecidos? No debemos ignorar el efecto de los semejanzas percibidos, el efecto que los semejanzas percibidos tienen en ciertas lógicas del control institucional y ciertos tipos de pensamiento y acción racista, en antiguas y nuevas tecnologías antropométricas, en nacionalismos cultistas y en todo tipo de prácticas taxonómicas que se basan en una visión ideológica de formas fijas. Las semejanzas son usualmente explicadas a través de formas fijas. Aquellos que están en contra del uso violento y ciego de este tipo de semejanza, que se encuentra por lo general en los estudios teóricos de los últimos 50 años, resaltaron por el contrario las diferencias incomparables entre los seres y el corolario ético de este principio ontológico, la irreemplazabilidad de cada ser. Todos los seres son irreemplazables. Esta es una manera de concebir la ética. Mi propia escena me resuena nuevamente. Si mi amiga es irreemplazable, ¿por qué sería tan fácilmente reemplazada por alguien que no es ella? ¿Por qué sufro alucinaciones de semejanza? ¿Existe alguien que realmente sea como alguien más? ¿O es esto una superstición o un prejuicio psicológico? Otro discurso fuerte, la teoría de la evolución, que pretende ser un antídoto contra la taxonomía, es impenitente en su adhesión al semejanza. La fila de parecidos y casi parecidos en la teoría de la evolución se extiende hacia lo más profundo de la historia, aun cuando como método se supone que construye la interpretación más moderna y menos teológica, eventualmente llamada el árbol de la vida, donde las cadenas sin romper de las semejanzas se constituyen en una amplia red de bifurcaciones, mientras que las formas fijas, como las razas, son probadamente falsas y en efecto imposibles. Las formas fijas y las prácticas de exclusión, por un lado, el continuo de variabilidad evolucionaria por el otro. Aquí pueden ver mis dos temores de la vereda, uno en primer lugar y luego el otro en segundo lugar, que se expanden hasta que se vuelven concepciones del mundo. Mi amiga fantasma la multitud o me frustra porque la semejanza pone la individualidad en peligro y por lo tanto la ética, si es que realmente hay semejanzas en sentido taxonómico, tenemos que revisar nuestra ética. O estoy frustrado porque hay una semejanza en el sentido evolutivo, un continuo homeótico hasta donde el ojo puede ver.
Nos enfrentamos a una cadena sublimemente larga de semejanzas y en esta perspectiva una amiga, un organismo, una especie puede parecerse a otra, pero no lo suficiente parecida como para mantener mi visión familiar del mundo. 5. Vamos por la mitad. ¿Qué relación tengo con la amiga que me encuentro, con la falsa amiga que no me da el encuentro entre un tío de la calle en la ciudad donde me hallo solo en el aislamiento más solitario? La que se asemeja a una amiga no hace que se convierta en una amistad parecida, ¿o sí? Podríamos pasarnos el día entero hablando de las características homeóticas de la semejanza. No ser, acausal, no sensual, no espacio-temporal, sin origen, circunradiante, una cadena de circuitos que produce una pluralidad indeterminada. Podemos presentar un argumento a favor de una semejanza completa en un conjunto de premisas. Y son las premisas, tengo que confesar, que son el esqueleto del libro que estoy por terminar. 7 premisas. 1. Todo es como todo lo demás en algún aspecto. 2. Una cosa es un pleno de semejanzas. 3. Las semejanzas circunradian. 4. El mundo distribuye las homeoses de manera asimétrica. 5. De un acto de rendirse queda la homeosis. 6. Lo que se ha rendido es puesto en exhibición. Y 7. La premisa que voy a trabajar ahora, el asemejarse antecede a la semejanza. La última premisa es sorprendente y deberíamos enfocarnos en ella. Asemejarse antecede a la semejanza. Más sorprendente es la región a la cual esta premisa pertenece. Asemejarse es primordialmente un fenómeno social. Y si la premisa es verdadera, resulta en una socialidad general entre todas las cosas y lo que es más, una sociedad altamente móvil. Número 6. ¿Qué tal? ¿Entendible en castellano? Es el castellano de la traductora, pero hay que leerlo. Número 6. La semejanza no es una modalidad de ser, del ser, como lo son la posibilidad, la realidad, la necesidad y la virtualidad. En especial, no es análogo a la posibilidad, aunque se podría decir que ambos de alguna manera comparten el no ser. Sin embargo, esto no es justo para la semejanza, ya que éste realmente no tiene nada que ver con ser. El primero, la posibilidad ontológica, consiste en un ser latente previsto desde su emergencia de su latencia. El segundo, la semejanza, no se prevé que vaya a volverse algo. La semejanza tiene una relación cercana con la ocurrencia. La semejanza ocurre. Los rasgos, las formas, los eventos, las configuraciones se asemejan unos a otros. Esto plantea la posibilidad de que las interacciones políticas y sociales se pueden explicar mejor a través de la semejanza que del ser. Piensen en un niño o en un mimo. Se pueden asemejar a un árbol o a un amigo o, para tal caso, a un enemigo, sin hacer referencia al ser, sin pasos intermedios, tales como el hacer realidad un potencial o un crecimiento o un desarrollo, o para tal caso una reforma o una revolución. Debido a que la pregunta del ser nunca fue verdaderamente olvidada, sino que en realidad se difuminó entre las diversas facultades, dividiéndose en preguntas sobre causa, apariencia, esencia, origen, preguntas de interpretaciones de las distintas facultades y disciplinas de la universidad. Debido a esta difusión, la pregunta acerca de la semejanza permaneció peculiarmente viva e intacta
aunque haya sido solo un tema para pensadores marginales. Dos tipos de pensadores marginales nos conciernen. La figura central de un campo que dejó de estar de moda precipitadamente y cayó en el olvido, y el loco popular al margen de una profesión públicamente humillado por expertos y salvaguardas. Me refiero a Gabriel Tarde y a Paul Cameron, respectivamente, dos intelectuales que de otra manera no estarían relacionados. Uno nominalmente sociólogo y el otro nominalmente biólogo evolutivo. A partir de sus grandes obras podemos armar un lenguaje para una teoría de la semejanza para la socialidad política. 7. ¿Cómo se relacionan elementos parecidos entre sí? Este tiene que ser finalmente un tema político. La respuesta fácil sería dentro de una serie. Este pensamiento fue la obsesión e innovación del biólogo evolutivo Paul Cameron, un amateur vuelto profesional cuya reputación cayó de las cimas de la fama y la respetabilidad al nadir del fraude y el descrédito, que estuvo activo entre 1902 y 1926, cuando, en medio de un escándalo, se suicidó. A la base, Cameron era bueno en criar anfibios, un aquarianer, como se llamaba lo que hacía, y debido a que la teoría de la evolución, antes y después de la síntesis moderna, de manera vergonzosa no podía ver directamente la actividad de la selección natural, sino solo inferirla a partir de signos y marcas, un investigador como Cameron, con éxitos en el vivero, podía llamar la atención de biólogos de primera línea, lo que logró, como en el caso de William Bateson, el padre de Gregory Bateson. Por ejemplo, uno de los primeros sintetizadores de la teoría de la selección natural de Darwin y la teoría hereditaria de Gregory Mendel. Bateson, sin embargo, se mantuvo escéptico. Las salamandras y los sapos solían criarse con éxito para el estudio de rasgos hereditarios únicamente cuando lo hacía Cameron mismo. Nadie más tenía este talento peculiar y además la mayor parte de sus experimentos tampoco podían ser replicados. A pesar del escepticismo de los teóricos, Cameron dedicó 15 años de su vida en solitario a estos experimentos, a lo largo de los cuales el acoplado consecutivo, la puesta de huevos, la etapa larval y la maduración a la adultez se convirtieron en una especie de crisis a cámara lenta para el científico. De mayor interés que los resultados de sus experimentos y la teoría que según él estos sostenaban, de mayor interés que los resultados de sus experimentos y la teoría que según él estos sustentaban son para nosotros los deseos y hábitos que desarrolló Cameron como pensador en el curso repetitivo que tomó su vida. El patrón de vida en el que Cameron más o menos cayó, a diferencia de los patrones de vida de sus consortes culturales vieneses como Alma Mahler o Bruno Walter, entre otros, el patrón de atención que se le cinceló a través de sus prácticas, dentro de las cuales su percepción se entregó una y otra vez a lo largo de los años en la más cercana de las miradas, en las más pequeñas dosis, a las divergencias minúsculas entre lo esencialmente similar, cuerpos diminutos, debe haberlo llegado a exceder la lógica evolutiva. Paralelamente a su trabajo en el laboratorio, Cameron mantuvo otro registro, lista tras lista en múltiples cuadernos, apuntando eventos mundanos
como visitas a la ópera, frases del periódico, nombres curiosos con los que se cruzaba, encuentros extraños en las calles de Viena, eventos que mostraban escasa similitud entre ellos. Los categorizaba, armando concatenaciones cada vez más largas. A partir de estas reflexiones privadas, construyó su opus Das Gesetz der Serie, la ley de la serie, publicada en Alemania en 1919. A continuación, un ejemplo de un registro en su libro, impreso bajo la categoría Números. El 15 de junio de 1912 acudí a un concierto en la sala de Beethoven de Viena y me senté adentro en la fila 18. Al día siguiente me senté en la gran sala de la Asociación de la Música, nuevamente en la fila 18. Puntos amarillos en salamandras negras en el vivero, números de filas en la sinfonía. Y no solo filas, palabras, nombres, gestos, números, correspondencia personal, personas, sueños, recuerdos, accidentes y muertes, y otros eventos que se repetían en los periódicos y en las cartas. Ejemplos sin fin llenaban su imaginación y sus cuadernos en casa. Podrían llamarlas coincidencias, pero sin la más mínima inclinación hacia el misticismo, Kammerer las llamaba experiencias seriales y comentaba que aparecían ahora frente al lector como accidentes insignificantes. Continúa Kammerer, cita: de ahora en adelante, sin embargo, aprenderá a prestarles suma atención como la expresión de una legalidad secreta del derecho, als den Ausdruck einer darin verborgenen Gesetzmäßigkeit. Cuando dejó el laboratorio, no lo dejó atrás. Viena también era un vivero, un panel de abejas de similitudes inesperadas. Kammerer bosqueja la imagen más prolongada y completa de la manera como las semejanzas se conforman en ensamblajes más grandes y estructuran la vida social. 8. Un chiflado marginal dentro de una disciplina nos puede decir mucho acerca de dicha disciplina, sus límites y a dónde estos pueden caer, y también acerca de las profundas suposiciones y deseos secretos que animan a los practicantes más comunes. Los experimentos del laboratorio de Kammerer estuvieron marcados por una profunda antipatía hacia las explicaciones mecánicas de la evolución. También mostraba una inclinación antinatural, un deseo de liberar a los rasgos de su clase natural, así como de los límites darwinianos del accidente y el entorno. Sus anfibios son más lienzos vivientes que experimentos de crianza, pieles pintadas con puntos con técnicas del laboratorio, pieles oscuras hechas claras, claras hechas oscuras, ojos dibujados donde antes no existían. Y lo más inusual de todo es que este proceso de frankensteinear era para que las alteraciones encajaran dentro de la línea de lo hereditario y crear especies nunca antes conocidas. Su férrea creencia en la herencia de rasgos adquiridos lo llevó a realizar experimentos de asemejarse. Las ciencias naturales por sí mismas constituyen una fuerza política. Para Kammerer, esto no ocurre a través de la tecnología, sino a través de la herencia de semejanzas. En 1923 escribió una cita: no se debe creer que los procesos descritos anteriormente están limitados solo a las salamandras y organismos menores. Hechos similares subyacen los procesos de vida de otras clases dentro del reino animal, incluso del hombre. Los procesos de vida en cuestión, la herencia de rasgos heredados, podrían, empezó a pensar Kammerer, también cambiar el curso de la historia social. La educación siempre sufre por la finitud de los alumnos. Que los alumnos van a morir es una molestia.
Todo el trabajo de los profesores, todos los conocimientos del mundo mueren con el fin de una generación. Sin embargo, otra cita, bajo la hipótesis de la herencia de características adquiridas, la que se acerca más a la verdad, los esfuerzos de un individuo no se desperdician. No están limitados por su propio periodo de vida, pero entran en la savia de vida de las generaciones. Un poco problemático, ¿no? Sus esperanzas para con la herencia de rasgos sociales adquiridos se limita únicamente a estos comentarios públicos. Cameron tenía otro plan para los rasgos sociales. Demostraría que estos ya se habían desarrollado en cadenas de semejanzas. Su manera de definir la serie es luminosa, echa luz sobre todo el problema. Otra cita. El concepto de una serie, el estar al lado de otro, o uno luego de otro, de eventos iguales o parecidos, aparentemente sin una causa que los une a todos de manera común. Para conformar una serie, las semejanzas deben cumplir ciertas reglas. Sobre todo, les debe faltar algo. Les debe faltar una causa eficiente que le dé forma a todas sus conexiones internas. Cita, no hay una causa común eficiente, repite Cameron. Pensar que habría una causa externa común para todos los puntos en una serie constituiría una perspectiva mística. La causa amenaza a la serialidad porque le niega a semejanza sus poderes especiales. Cuando alguien describe a la causa de esta manera, cita, causas similares producen efectos similares, la semejanza cae bajo la ley de la causalidad. En esta descripción típica de la necesidad causal, que regresa por lo menos hasta el Tratado de Hume, lo parecido se toma igual que lo mismo. Pero la semejanza no significa lo mismo para Cameron. Tampoco su ley está sujeto a la necesidad como lo está la ley causal. La causa le quita el azar a la semejanza y le da una explicación. Si tiene causa, la semejanza no puede ser su propio principio, actuar bajo su propia ley. Si es un efecto necesario, la semejanza no ocurre. ¿Cómo entendemos la ocurrencia de un evento parecido en una serie? No está sujeto a ninguna causa, ni natural, ni psicológica, ni mística, ni probabilística. Y no se le pueden otorgar razones, ni ontológicas, ni sociales. Los ejemplos de Cameron parecen triviales, a veces tontos. Esta podría ser su regla general. Cuando experimentes algo tonto, banal, trivial, obsérvate. Puede que estés en una serie de semejanzas. Tu vieja amiga de iniciales NN te viene a la memoria. Hace años que no sabes nada de NN, es un ejemplo de Cameron. ¿Qué le habrá pasado a NN? Te preguntas. Te vas a casa y te encontrás con una carta de ella en el buzón. Una amiga que conocías, que no has visto en años, por más que ambos viven en Viena, súbitamente se encuentran y luego se vuelven a encontrar al día siguiente y de pronto se empiezan a encontrar en todas partes y bajo todo tipo de circunstancias. Lupus in fabula, no menciones su nombre que aparecerá. O alguien que no conoces y ni puedes nombrar, un extraño aparece súbitamente en cada esquina. ¿No? Tienen esa experiencia, ¿no? Ves a alguien y después ahí. O un grupo o clase, acróbatas, niños, monjas, te hallas súbitamente atascado dentro de un grupo y luego dentro de otro. Cameron da otros ejemplos de tipos de series, pero quedémonos con los ejemplos sociales. Entre ellos encuentro extraños y amigos, familiares, miembros de la misma clase social y miembros de clases opuestas, pero no logro encontrar a mi propia obsesión representada ahí en sus listas, mi amiga que tampoco es una amiga.
Quizás mi propia experiencia no se vea reflejada en la vida vienesa de Kammerer, porque él tenía muchos amigos, porque las líneas entre lo extranjero y lo familiar eran mucho más marcadas en los años de la entreguerra en Viena. Sin embargo, las apuestas políticas de esta serie de semejanza, un tanto tontas, burguesas y personales, son evidentes. Tendríamos que tendemos a imaginarnos a la comunidad política con una imagen primitiva. Hasta los teóricos de la comunidad más extremos hacen eso. Se imaginan a un grupo reunido en algún lugar. La comunidad que plantea batallas se reúne alrededor de nada, pero están juntos igual. Tiene este orden espacial imaginado. Y aún así es evidente que cualquier comunidad, en especial en un estado moderno y sin mencionar subestados urbanos, se halla unida sola en la imaginación. La sociedad y la comunidad política se distribuyen y también se congregan a través del tiempo. El tiempo en sí mismo solo una generalización de las series que ocurran a través de este mismo. Y la acción de Kammerer demuestra que la sociedad y la comunidad política se congregan seriamente sobre la base de la semejanza. Aprendemos de los cuadernos personales de Kammerer que la serie de semejanzas es la forma política par excellence, ciertamente de su momento histórico y quizás también del nuestro. Su obsesión personal con las semejanzas, que desarrolla una taxonomía cuasi científica de series, muestra de manera más clara que en cualquier otra que me sea conocida la proliferación de semejanzas en dimensiones múltiples. Una serie simple, Kammerer busca demostrar, es una construcción teórica. De hecho, una de fila única, sin eco, uno después de otro, uno al lado de otro, solo existe en la abstracción del medio total de series. Mirado así, analíticamente, la serie simple suscita series de órdenes mayores, incluso si de manera sintética. Las series simples no se pueden separar de su anidamiento dentro de una multitud de vectores que se radian e intersectan. Series de órdenes mayores son potencialmente infinitas, pero en la realidad eventualmente se quiebran y la semejanza determina cuándo, en qué momento una serie se quiebra. Eventualmente, un elemento de una serie, digamos una amiga, una parecida, se presenta tan poco parecido a los elementos de la serie primaria que la conexión se vuelve insostenible. Las series, podemos ahora decir, son efectos en proximidad, en cercanía. La semejanza se sostiene solo en cercanía. A la distancia, las semejanzas se van precesando hasta que se vuelven de un punto de vista irreconocibles. Las series consiguientes derivadas de la primera ficticia serie son llamadas por Kammerer series de mayor orden. Las series también se incrementan de manera exponencial y a estas se les llama series de mayor poder. Otras series no relacionadas proporcionan los elementos intermedios, los Zwischenglieder, las articulaciones intermediarias de una serie de mayor orden, tal que en estas se produce un entrelazado de varias líneas pulsantes de recurrencia. La divergencia de una serie, entonces, no se trata de algún cambio interno, sino de un resultado de la entremezcla de canales radiantes. Los radiales toman y dejan caer Querelementer, el nombre que Kammerer le da a los eslabones de una cadena. No hay entidades, no hay puntos, hay solamente Querelementer, elementos transversales. Elementos que no pueden ser separados de su lugar en un curso con patrones complejos. Los elementos transversales atraviesan series de mayor poder
en patrones extraordinarios mientras continuyan a recurrir hasta que se quiebran. Sin duda, la ley de series tiene que dar cuenta de la variación dentro de la cual los semejanzas se iluminan. En una serie de metamedia, el término técnico de Kammerer, las extremidades pueden ser cortadas y superimpuestas unas sobre las otras. Por lo tanto, solo para mostrarles así, metamedia. ¿Ven? Y se puede cortar así y superimponer esto ahí. O una serie bilateral con miembros que se reflejan unos a otros de esta manera. Que es, bueno, esto se puede así, pero acá no. Además de la semejanza dentro de una variación limitada, que es una manera de articular la membresía, otro aspecto de una serie real es la capacidad de alineamiento, Reichkeit. Una semejanza posterior puede exhibir 1, 2, 3 o más elementos transversales que se corresponden. El número de características similares en una serie constituye este alineamiento. El que haya una mujer, luego una segunda mujer, luego una tercera mujer, es una serie de una fila. Encontrar a una mujer con un loro verde en un autobús, luego a una segunda mujer con un loro verde en un autobús y luego una tercera, es una serie de 3 filas. Mujer, loro. La serialidad tiene por lo menos 7 dimensiones, proliferando en el tiempo y en el espacio, por orden y por poder, articulada en una verdadera membresía y una mera correlación y finalmente en un alineamiento. También hay el problema de la politomía. Fuera de la correlación, que es interna a la serialidad, de alguna manera también externa, las otras 6 dimensiones son susceptibles a la politomía, el efecto de la serie en paralelo, de ahí el efecto de series de mayor poder, relaciones entre ellas. Por ejemplo, si tenés una serie así, tenés también una serie así, que es un accidente. Esa es la politomía. Era verdaderamente fuera de la correlación que es interna, a través de la serie recta surgen otras recurrencias que se relacionan unas a otras, provocadas no en primer lugar por la proximidad lineal de la membresía articulada, no a través de la reflexión, como se podría decir, sino por ecos paralelos. Kammerer no usa esta metáfora, sus imaginarios geométricos son altamente ortogonales, pero su cuadrícula permite cóncavas de radiaciones dispares que solo un valor diferenciado muy fuerte podría sostener dentro de la forma cuadrada de sus tablas impresas. A través de su visión diagramática, Kammerer es cuidadoso al resaltar que las relaciones no son de ningún modo categoriales. Una serie de mayor orden no contiene ni determina a la serie primaria, y una serie primaria no conforma ni constituye una serie de mayor orden, mayor poder. Las series ocurren, y lo que continúa parte de lo que vino anteriormente, ocurriéndole, por así decirlo, a un precedente, aunque el subsiguiente no está de ninguna manera amarrado al antecedente. Asimismo, por lo tanto, una serie primaria no es un a priori,
no es una condición para la posibilidad de una segunda serie. En todo caso, la ocurrencia entera puede llamarse una condición para cualquier serie, de forma que, cita, der Serialverlauf sich des ganzen Stromes des Geschehens bemächtigt. El curso de las series se apodera de las corrientes enteras de las ocurrencias. 9. Lo que estaría faltando en esta idea, que surge a partir de una existencia ciertamente privilegiada en una Viena de la alta sociedad, de conocidos olvidados, largos viajes en tren y visitas a la sinfonía, es sin duda la cuestión del poder. ¿Qué tienen que ver las series que simplemente ocurren y parecen ocurrir con mayor frecuencia en la clase del ocio con el poder? Después de todo, el concepto moderno del poder es un tema de causa-efecto, al hacerlo análogo a la fuerza física, y requiere de un objeto sobre el cual se pueda actuar. Cuando se trata de eventos sin causa como la homeosis, ¿cómo podría una ocurrencia estar involucrada con fuerzas? ¿Cómo podría una semejanza dominar a alguien, ejercer control sobre alguien, comandar o gobernar, disciplinar o castigar? Lo máximo que podrías esperar, quizás, así como de mi falsa amiga en la multitud, es un rechazo frío y posiblemente un fracaso en el reconocimiento. Pero la homeosis está involucrada con el poder. Antes que ser un soberano que ejerce fuerza, es el intrigante de la corte. Y en el caso que tome cierta forma, puede convertirse en la ruina del sistema soberano. Esta es una de las lecciones, una lección colateral, pero una lección sólida, de todas maneras, de la loi de la imitación de Gabriel Tarque. Como Kammerer, Tarque era lo opuesto a un determinista social, aunque en realidad, además de un opuesto al determinismo. También como Kammerer, Tarque pasó de ser un completo amateur a las centellas de la fama y luego cayó rápidamente. Él fue un juez francés de provincia durante 27 años que empezó a escribir acerca de criminología, un criminólogo que saltó a los debates de los años formativos de la sociología, un gran sociólogo que perdió un debate sobre el método con Emile Durkheim, una aplaudida figura paternal que, a los ojos de la nueva generación de sociólogos, parecía desesperanzadamente incoherente. Para algunos, su incoherencia aparentemente ha servido como punto de partida hacia otros modos de pensamiento social, como para Gilles Deleuze y más recientemente Bruno Latour, entre otros. Mi interés no se centra en la prototeoría de ensamblajes sociales de Tarque, ni en sus anticipaciones de la teoría del actor red, aunque estas sean interesantes. Aquellos que quieren recuperar a Tarque quieren recuperar lo que dijo y lo que quiso decir. Quieren rescatar su visión de la pluralidad primaria de los elementos, de la de los individuos libres de Durkheim, restringidos dentro de las instituciones. Quieren emancipar una figura especulativa de los procesos sociales de un enfoque científico de la sociedad. Esto también es interesante, pero permitámonos escuchar por un minuto lo que Tarque no dijo, y una cosa no dicha en particular. En su visión del mundo social, el motivo básico se halla íntimamente involucrado con el poder, la imitación. La imitación se anida en la jerarquía, pero envenena al nido. Le roba el poder a los oligarcas y aristócratas y lo reestructura de manera fundamental. Ahora también existe una política superficial en el libro sobre la imitación. Los sujetos quieren convertirse en gobernadores y por lo tanto los imitan. Cita, porque el padre es y siempre será el primer amo, cura y modelo de su hijo. Toda sociedad, aún en el presente, empieza de este modo.
De amo a modelo. Aquí hay una teoría del poder y una teoría de la envidia y el deseo del usurpador que se parece a la de su casi exacto contemporáneo Nietzsche. Cita: al comienzo de cada vieja sociedad debe haber habido a fortiori una gran exhibición de autoridad ejercida por ciertos individuos supremamente imperiosos y positivos. La cita es de Tarde, no de Nietzsche. Quizás creo demasiado en las semejanzas sin causa, después de haber leído a Kammerer, pero aún así noto que en el año de la locura de Nietzsche, 1890, también fue el año de la locura de Tarde por la imitación. Y aunque Tarde pudo haber apoyado el retorno a la idea de individuos supremamente imperiosos y positivos, de alguna forma, en realidad crea una imagen negativa de la voluntad de poder y hipotetiza un modo de poder antitético con respecto a la moralidad del esclavo. El poder en cualquier sociedad es una fuerza positiva que no le pertenece a quien primero la impone, las autoridades imperiosas, sino a aquellos que las imitan. Esta constituye la profunda política dentro del recuento de la semejanza de Tarde, que por cierto no tienen nada de ontología. Los actos son unidades básicas de la semejanza social, no seres ni hechos. Y los actos no son frutos de seres capaces de actuar. Los actos no nacen de la posibilidad de la acción. Los actos involucran un tipo de no acción parasítica sobre la autoridad. Los verdaderos actos son imitativos. Puede ser que no llegan a esta conclusión inmediatamente a partir de lo que dice Tarde. Lo que dice Tarde abiertamente es, cita, socialmente todo es invención o imitación. Este es el primer gran postulado de su problemática. Existen dos fuerzas, dos poderes que mueven las dinámicas sociales. Tarde continúa, cita, y la invención se relaciona a la imitación de la misma manera que la montaña al río. Deberíamos investigar esta metáfora o símil, esta semejanza a la fuente de una teoría social hoy abandonada. Pero antes de que lo hagamos, debemos colocarnos en la posición de Tarde ante la sociología como ciencia. Él identifica dos extrañezas que surgen cuando las ciencias sociales se conducen siguiendo el modelo de las ciencias naturales. Ustedes podrían querer concluir bajo este modelo que la sociología es el estudio de la causa y el efecto. Y aún así, Tarde añade, no habría ninguna ciencia, natural o social, si no hubiera también al lado, al centro, alrededor y completamente por cuenta propia, una zona de semejanzas. Conocemos a los efectos por su causa y a las causas por sus efectos, pero si los efectos y las causas, para tal caso, no tuvieran también semejanzas, entonces toda causa y todo efecto sería absolutamente singular, y conocer a una sería no saber nada. Es la lógica de Tarde. Esto explica por qué la sociología sería el estudio de las semejanzas. Y hay una segunda extrañeza. La sociología como ciencia, hasta dicho momento, se ha concentrado en el caso novedoso, en la instancia inusual, en vez de en el ritmo regular y rutinario del amplio promedio. Cita: el historiador y el sociólogo esconden la cara monótona y regular de los hechos sociales, esa parte en la cual son iguales y se repiten, y nos enseñan solo lo accidental e interesante, su aspecto infinitamente nuevo y diversificado. Se podría decir que la sociología solo quiere ver los instantes revolucionarios y transformadores a partir de un espíritu de cuidado y progreso, es cierto. Y aún así, para Tarde, el verdadero espíritu del cambio se expresa en el estudio de las imitaciones. El cuidado verdadero
El cuidado por el promedio, lo común, lo repetitivo, la mayoría. Cita: la cara monótona de los hechos sociales. Tiene que ser rastreada, registrada, conceptualizada y comunicada por una ciencia abierta a fenómenos semióticos y sus dinámicas de poder escondidas. Volvamos a la tesis explícita. Tard dice, cita: la invención se relaciona a la imitación de la misma manera que la montaña al río. En esta oración podemos oír lo que Tard no dice, la base implícita de esta analogía. ¿Cómo se relaciona un río a una montaña? Hagámosle la pregunta de otra manera. ¿Qué hace la montaña para el río? Construyamos nuestro camino de regreso a esta pregunta. No mucho después de su argumentación inicial, Tard cambia de curso. Cita: para resumir, dice Tard, todo lo que es social y no vital o no físico en los fenómenos de las sociedades tiene a la imitación como causa. Inmediatamente el otro pilar del ser social estaría faltando. Lo social ahora se identifica únicamente con la imitación. ¿Acaso se ha olvidado del poder de la invención o algo ha cambiado en su argumento? Quizás les preocupe en este momento que lo que Tard está escribiendo es la economía liberal clásica, donde los innovadores y aquellos que son dueños de las innovaciones gobiernan, mientras el resto simplemente trabaja y consume. Algunas de las afirmaciones en el libro podrían adecuarse a esta interpretación. Cita: las invenciones se vuelven grandes figuras históricas y agentes reales del progreso humano. Fíjense que aquí habla de las invenciones y no de los inventores. Sin embargo, al lado de los innovadores, al resto no histórico se les llama sonámbulos. Según el lema escrito en cursivas, cita: la sociedad es la imitación y la imitación es un tipo de sonambulismo. Al lema le sigue una teoría de asimilación que se profundiza, en la cual las sociedades se vuelven cada vez más homogéneas a medida que la historia avanza, de tal forma que podríamos pensar que aquí tenemos una anticipación de la teoría social neoliberal, o quizás también del fascismo. Y aún así, pese a lo que Tard ha dicho sobre los innovadores, el innovador se sale de la ecuación. Los innovadores no son nada sin los imitadores. Ciertamente no son actores sociales en ningún sentido. Además, lo que Tard llama la imitación unilateral y pasiva del sonámbulo, un ser que es, cita, despojado de este poder de resistencia, aunque ciertamente sea menos innovador, es al mismo tiempo más poderoso socialmente. Llamaremos a esto un poder reflectivo. No es el poder como se piensa normalmente, el poder de causar una fuerza que encuentra fuerza contraria, una fuerza coercitiva o ergativa, o incluso las fuerzas complejas e interactivas de la química y la biología. Aunque nunca se hace explícito, lo social depende del poder reflectivo y no ocurriría sin este. Y lo que es más, la fuerza ergativa, el poder por causa, no ocurriría sin el poder reflectivo, que lo amplifica y propaga. El punto que quiero resaltar es que el poder reflectivo es homeótico. El poder reflectivo tiene pocos axiomas propios. El primer axioma es que una imitación es mayor que una invención. Esto significa, por una parte, que en un sentido fuerte, una imitación de la vida le da vida a la innovación, al preferirla, tomarla entre sus brazos. Esto también significa, por otro lado, que la imitación es libre porque es independiente de la afirmación de ser fuente o instancia original. La primera imitación es libre porque no está amarrada a ninguna tarea, no es posesiva ni defensiva. La cosa imitada, a través del poder reflectivo, se abre a cualquier disposición.
Quiero resaltar que esto es verdad para la primera imitación de una invención. En contraste, la innovación es profundamente conservadora. Tiene que determinarse y establecerse a sí misma en oposición a cualquier cosa que le pueda ser parecida. Pero la primera imitación también tiene su propio conservadurismo. La primera imitación mira con anhelo, con deseo, al invento, lo admira, lo emula, quisiera volverse y le es protectivamente fiel. Está bien y es bueno invertir la relación y el flujo del poder, colocando a la imitación sobre el original como a un río sobre su montaña. Pero este no es el plan completo de Tarte. Lo que mayormente se deja de decir en el tratado, y a la vez tiene notable presencia, es la distinción entre la primera imitación y la segunda, y todas las imitaciones subsiguientes, que, para hacer una analogía similar, una metáfora, tiene la misma relación al río que el río al lago. El tema de la montaña ya fue resuelto. La innovación social es una plataforma alta desde la que cae la imitación, recuperando en el movimiento el momentum y la libertad limitada de un río. Sin poder propio, la montaña solo puede expresar la base de su poder como resistencia, subiendo cada vez más alto, volviéndose cada vez más aislada y de esta manera permitiéndole al río un poder reflectivo cada vez mayor, mientras se vierte desde la cima. Es el río el que convierte a las alturas aisladas y inútiles de la montaña en energía y experiencia. Es un pensamiento muy hegeliano. No estamos pisando hielo fino, creo, al insistir en esta analogía con el agua. Los ríos cruzan el texto y surgen lagos por todas partes, especialmente en analogías y proporciones. Cita: la legislación es a la justicia, la constitución a la política, lo que es el lago de Ginebra al Ródano. La última analogía es interesante en sí misma, ya que el lago en cuestión no es la fuente de un río que yace sobre los Alpes suizos. En el lago de Ginebra, el Ródano se empoza temporalmente y brinda la oportunidad para una ciudad, antes de correr aguas abajo y atravesar Francia hasta el Mediterráneo. El cambio en la idea del poder se simboliza en el aplanamiento de la montaña y en el ensanchamiento del río al lago. La diferencia en el caso de la segunda imitación es que no se interesa en lo más mínimo por la invención. Su deseo es por la llanura plana y amplia. Da libremente el poder reflectivo investido en la primera copia. Ciertamente hay un costo para esta libre disposición e ilimitada distribución, y esta es la disminución de fuerzas o voluntad hacia una actividad general y difusa que Tarte llama la vida social. 10 y 11 son muy cortos. A continuación, las etapas del flujo desde la montaña al río al lago en términos conceptuales. A. Empezás con el deseo de tener lo que tiene tu superior, como una especie de resentimiento. Lo que Nietzsche no reconoció es que este deseo no es reactivo, sino mimético. B. La imitación es la manera por la cual el esclavo toma posesión de lo que le pertenece al amo, con la esperanza de convertirse en el amo. Por el contrario, mediante el método mimético, el esclavo ingresa a la sociedad teniendo al amo como igual. C. Lo social, entonces, es el medio general de la imitación. D. Ahora, el significado de la autoridad cambia. Desde este momento, ser superior se vuelve ser imitable. Esto implica una disminución aún mayor. Ser imitable significa perder superioridad luego de una imitación exitosa. Las imitaciones exitosas, este es E, deshacen el modelo y lo redefinan como un lugar para la pérdida del poder, prestigio, autoridad.
Al poder disminuido lo llamamos reflexivo. De aquí podemos decir también que cuando el modelo pierde su estatus, porque la imitación lo muestra imitable y por lo tanto muestra no tener fuerza por sí mismo, la imitación ya no es una imitación de la misma manera. La primera imitación entonces se convierte en un objeto libre de originalidad. F. La imitación primaria cambia la naturaleza del poder, de fuerza y resistencia, de posesividad celosa y angurrienta y guerra, a un acto reflexivo. La imitación secundaria, entonces, es un acto libre, constructivo y distributivo que ciertamente se parece, desde la perspectiva de la voluntad, a la pasividad. En este sentido, además, se parece al sistema de Cámara, visto desde la posición que Cámara asume cuando describe la totalidad de todas las series. G. Liberados dentro de la imitación secundaria están el poder y la prioridad del asemejarse como actividad social primaria, aunque se repita infinita y monotonamente. ¿No? 11. El último, así. A partir de una premisa fuerte y algo arriesgada, hemos navegado rápidamente con la corriente, por así decirlo, aguas abajo, hacia una conclusión también fuerte y algo arriesgada. De todas como todo en algún aspecto fluyó la premisa: el asemejarse precede a las semejanzas. A la luz de todo esto, la luz que subraya con este otro orden homeótico, a medida que elimina el reino social, mi obsesión, esa falsa amiga en la multitud que me rechaza, tan fría y determinantemente cada vez, se presenta repentinamente como el efecto de un poder verdaderamente social. Pobres ustedes tener que escuchar todo esto. Si tienen preguntas, críticas, si quieren gritar, es el momento. Sí. Recordando que hay un examen que uno puede hacer como en las poéticas, incluso comparadas, ¿no? Oriental y occidental, pero el momento en que los paralelismos o ciertas operaciones poéticas, ¿no? Usan la repetición para relacionar la repetición con el origen. Yin Yang, Big Bang, arriba y abajo, Sí. el cielo, la tierra. Estaba pensando que esa operación, que es una operación de control, hay una operación ahí en la lengua, que esa lengua está operada a favor del mito, digamos, hay un control ahí. También está presente en la forma en que uno administra los cuerpos cuando dice la guagua, el bebé, barbar, ¿sabes? Debe aprender a decir papá, mamá, como repetición, ¿no? Que a lo mejor significa que no hay agresión, ¿no? O sea, carece de algo. Entonces, lo estoy sugiriendo nomás como algo obviamente que podría agregarse o tomarse, digamos, claro. ¿De qué forma tú estarías pensando esto en la lengua? ¿No? En la lengua, en el lenguaje. Claro, en el lenguaje. Que sé que esto es repetición y tú estás pensando una semejanza que no es repetición, pero el lenguaje está hecho de semejanzas. Hablamos mucho de eso ayer. Y las semejanzas, lo interesante en los ejemplos que diste es que son siempre dobles. Guau, guau, pam, pam, tic, tic. Y él diría que es la tercera repetición en el que se libera del sistema de repetición. No es repetición más, es libre, no dirige la vista más original. Pero me parece que el modelo es distinto. Entonces acá Charles, por ejemplo, quiere
dilucidar el sistema social, que no es solamente repetición, sino la difusión del poder. Son actos. Entonces no es una cuestión, digamos, formal, ¿no? De forma. Hay un vínculo muy formal entre los dos. Pero acá en tal, por ejemplo, no sé si podrían pensar un poema como si la segunda línea roba el sonido al primero y el tercero se libera. Puede ser, sería interesante, pero no es formalista en ese sentido. ¿Entendés? Por ahí opera más en una conversación, en un diálogo. Por ejemplo, vos decís lenguaje, yo digo, lenguaje, y seguimos, pero la próxima vez que decís lenguaje, vos ya tiene otra tinta, digamos, ¿no? Y así sucede la conversación, sería más dinámico, digamos. Una pregunta muy puntual. Cuando Kant dice lo social es el medio de la imitación, eso ¿cómo pensar el medio ahí, ¿no? Es el medio, uno podría pensar ese medio como el medio a través del cual se despliega o tiene lugar la imitación, o es el medio en el cual... Sí. No. Sí, medio por ahí no es la palabra. Pero él lo dice, pero porque él quiere pensarlo de abajo para arriba. Entonces ahí es un atomismo infinito. Entonces hay una explosión de imitaciones sin medio. Sin medio. Sin medio. El medio se hace después. Y una imitación anterior puede ser el medio de otra imitación. Por ejemplo, imito a Willy, me pongo un jean jacket, así. Pero después lo pinto con algo, ¿no? Entonces la imitación antigua, digamos, es plataforma o medio. Es como aprender algo del maestro, ¿no? Sus palabras vuelven a ser medio de imitaciones transformadores, ¿no? Y así funciona la historia en Kant. Pero no hay medio, digamos, no hay un medio, como decimos. No hay tela. No hay tela, no hay como lenguaje en el sentido de... hay actos. Solamente es puro empírico, todo puro empírico. Sucede. Pero sucede de esta manera, no es regla, es la manera en la que el poder se difunde. Y más por causa de la forma de la historia de Europa, que va de los reyes a la democracia. Después no sabe lo que va a pasar, porque él vive en el medio. Pero me parece que vivimos todavía en ese ambiente, ¿no? Especialmente con la tecnología y la sociedad tan dispersa, que es aún más fuerte la lectura que tiene ahora que en su época, no creo yo. ¿Cómo podría la supernova usar esta teoría de la semejanza? No sé si la comprendí del todo bien. Estaba pensando en otro tipo de series numéricas, en el fondo es casi como trabajar con matrices. ¿Con? Matrices, claro. En términos matemáticos. Estaba pensando, tocamos un ejemplo más simple, como el pi. En el fondo no tiene ninguna, no se puede de alguna manera desestructurar o disipar la serie, o es una
cuánto, pero sin embargo es atractor de semejanza, es decir, en algún momento tu número social va a aparecer dentro de la secuencia del número pi, pero va a aparecer una sola vez, es decir, no se va a repetir. ¿A dónde voy? ¿Cómo se puede hacer esta noción que estáis construyendo de semejanza compatible con el cambio? Porque claro, si tomo el número pi, en algún momento del número pi va a aparecer la secuencia de mi carnet de identidad, el root, que llamamos acá en Chile. También va a aparecer incluso ordenada, digamos, ¿no? Tanto en la forma de ordenación tanto del inglés como de acá de Latinoamérica, el número de mi fecha de nacimiento, pero va a aparecer una sola vez. ¿Te fijas, no? Porque si no, se no se puede repetir. No se puede repetir. Sí. Si se repite, habría un ápice de patrón. Pero o de patrón de recurrencia. Pero es que puede haber un patrón chiquito en pi. Sí, no es posible porque son... Es que si va a hay números entre 1, 0 y 9, nada más. Entonces se repite todo el tiempo. Es que no hay patrones que se repiten en el marco más grande. Exactamente. Pero... O pensémoslo al revés, Todos acá somos empíricamente distintos, físicamente hablando, fenotípicamente hablando, pero sin embargo compartimos el 99,9, si es que no más, de estructura de ADN. Pero que sin embargo nos expresamos fenotípicamente de manera bastante divergente. Yo diría que la cuestión del fenotipo es... Genotipo. ¿Cómo? Genotipo. Genotipo, no, pero fenotipo. Sí. Y del genotipo, cualquier tipo que tiene rasgos similares y rasgos no similares, digamos. Hay mucha ideología cuando definimos esas cosas. Y en los últimos 50 años, más o menos, desde Deleuze o Derrida, tenemos que pensar la diferencia. Exacto. No estoy de acuerdo. Olvidamos de la semejanza, que no es ser idéntico. Entonces pensar la semejanza sin necesitar usar el concepto de diferencia, que igual tiene sus problemas, es el desafío ahora. Lo que podríamos decir es que, bueno, yo puedo hablar de las diferencias entre vos y yo. Por ejemplo, soy viejo, estoy cansado. Entonces, diferencias empíricas del momento, diferencias más establecidas y permanentes, puede ser. Pero eso no es decir que mi edad no parece a la edad de nadie. Entonces, en un rasgo hay una diferencia entre nosotros. Pero no es que tengo mi edad solo yo. Y no hay rasgos, no hay características que podés describir o nombrar que no tiene una semejanza en algún lado. ¿No? Porque no existe, será una palabra como Greek. Bueno, por ahí es una característica totalmente singular, Greek. Pero si es singular, no lo pueden reconocer, es irreconocible porque no hay nada con la que la puedes comparar. Entonces, hay una posibilidad de armar un campo de semejanzas donde ningún ser tiene todos los rasgos de otro, sino pero igual a la misma vez compartimos entre la totalidad los rasgos posibles del momento. Curioso, claro. Porque en un sentido que la semejanza empieza, ya no podemos usar esas palabras, digamos, pero empieza a sonar como un trinamen, ¿no? Sí, claro. Pero es como, claro, es como si tuviera unos ciertos estaba pensando, por ejemplo,
especie de sendero de los caminos que se bifurcan y en donde los cruces entre los mundos incomposibles, mezclarlo con el Borges, ¿no? Sí. O sea, donde lo incomposible se vuelve composible, digamos, ¿no? Donde pueden cruzarse. Si le quitas el centro teológico. Pero estaba pensando sobre todo en una noción, ¿no? De que está ahí al final de la pregunta tan a lo mejor tan privada, digamos, no porque estoy hablando de una experiencia. Es una situación privada. Sí. Claro, bueno, cada cual pregunta su cosa. Cosas privadas. O vamos afuera, ¿querés? No, pero déjame terminar y después vamos afuera. No, porque es la noción de lo aproximado. Claro. Porque te fijas que es muy lindo, ¿no? Porque es un solo personaje, ¿no? Que sin embargo comparece en una especie como de hotel o de castillo que tiene infinitas piezas. No son mundos, pero en cada mundo aparece un poquito diferente, pero siempre en Leibniz hay un mundo actual, por decirlo así, al cual podría volver. Es como en el cine, ¿no? Que puede haber un raconto, un flashback, otro. Se multiplican los flashbacks, ya no tienes a dónde volver, no saben en cuál mundo está, ¿no? Es una virtualidad. Bueno, lo bonito es que la noción de aproximado, sexto, que sería el personaje, finalmente es una especie como de sexto aproximado, pero no es aproximado aquí. Se acabó la ontología, ¿no? ¿Te parece una... sonaba un poco a eso, digamos? Claro. Es una analogía, un paralelo que tengo que pensar. Porque por un lado Leibniz tiene la identidad de discernibles. Sí. ¿Cómo se dice eso? Es que es un dialéctico, no sé si tal vez el problema. No, es que las cosas que se parecen demasiado desaparecen, no son dos. Entonces todo es distinto. Igual hay mundos, hay muchos monas. Claro. Bueno, tendría que pensar porque es complicado. Es interesante porque me parece que Hart, por ejemplo, que es leibniziano de algún modo, quería pensar la base como un medio de diferencias, pero de diferencias infinitas. Entonces, de diferencias indeterminadas, que no podría decir... Antes de las series. Antes, totalmente. Y antes del átomo también. Entonces, la unidad más, como la unidad, ¿cómo se dice? La unidad básica es infinitésimo. Que no te da nada, no puedes describirlo, pero da plasticidad. Es un poco como el triname, pero con una metáfora menos física, digamos, que no son cuerpos y no son cuerpos con movimiento y fuerza. ¿No? En Tart no es que podés imaginar una imagen de cosas chiquitas con formas que se atraen y se traban y se mueven. Contar es más o menos decir, como en la posición base fundamental, no hay nada y hay todo. No es que hay posibilidades determinadas, pero es pura posibilidad, algo así, que no es posibilidad, ¿no? Porque no tiene posibilidades como un ente latente. Es más, bueno, Deleuze lo interpreta como virtualidad, pero virtualidad
ontológica. Pero lo que quiero decir ahora es que es social, no es ontológico. ¿Sí? Entonces alguien tiene que, como, no sé cómo las invenciones salen, él no sabe tampoco. Lo describe como si fuera algo metafísico. Juntan poderes del universo y hacen Mac, Apple Mac, ¿no? Como un elan vital en el caso de los soñar, o sea, el modelo. Claro, sí, es un misterio. Pero no importa de dónde viene, porque lo importante es que cómo se distribuye, cómo se saca de ese momento totalmente raro y no social de los locos en las montañas, como Zaratustra, la posibilidad de vivir juntos. Claro, porque está... De tener lo mismo, Sí, de asimilarse a algo nuevo. claro. Y de, Hay una cópula. claro, y copulación. Claro, hay una cópula ya ahí, por supuesto, pero claro, pensar el clinamen como cópula es increíble. Claro, porque en el fondo la semejanza acontece, o sucede, ocurre, tú dijiste. No sé, ¿cómo es esa asociación? No me quedo en todo claro, porque ya empezaste con ese ejemplo que también es como muy personiano, que tiene que ver con la cuestión del falso reconocimiento, ¿no? Es decir, creí que era tal y no era. Claro. Entonces uno podría decirle que al final la semejanza, si bien nosotros la podemos reconocer en determinadas recurrencias o patrones de recurrencia, claro, por ejemplo, si nosotros nos fijamos nosotros mismos, lleno de diferencia, pero en realidad la diferencia es mínima respecto del parámetro de la escala del ADN. Uno también podría decir que la semejanza la produce uno mismo, entonces se estaría fijando, digamos, una expectativa, una proyección o una anticipación en la propia experiencia, que en el fondo produce la semejanza, pero que claro, al no ser tu amiga, ¿no? O la amiga, se produce por decirlo así, un error, pero en relación con la expectativa de la producción misma de semejanza que yo mismo hice, claro, o realicé, digamos, sí. O la actué, no sé. ¿Me ayudas? Me va a ayudar César con el español. Ahora voy a contestar en inglés y él traduce. Sí, está bien. Pero me pudiste entender, ¿no? ¿Cómo? Me pudiste entender. Sí, bueno, creo. Es que después de hablar mucho tiempo me cansa y pierdo el hilo para producir oraciones en castellano. So I think one thing that is example, I don't know, ¿habla inglés todo? ¿Hablan inglés? Un poco, César interpreta. The example of this friend in the crowd is simply to demonstrate that the likeness is separable from the thing. El ejemplo, ¿está bien? Sí, perfecto. Cuando se me No, pregunten cuando... Por ahí es mejor. Vale, el ejemplo entre la amiga y la masa o la multitud, digamos, más bien para señalar que la semejanza se puede distinguir o extraer, ¿no? Sí, but you would say that, in a sense, if you wanted to think of this temporally, so one thing he says is that like a society builds itself up through imitations of imitations of imitations. And there's nothing that says that the imitation is identical. But he doesn't care about the forces that make it deviate. So things can change as much as they want, but they change only because you're trying to imitate something. That's Fue mucho. too much, yeah. Pero que me agarra el pensamiento y me suelta. Pero bueno, yo no puedo decir. Claro, en el fondo la semejanza no es la identidad, realmente. ¿Cómo? La semejanza no es la identidad. No implica identidad. No implica identidad. Igual está súper bueno. pero es que él piensa en los cambios como múltiples semejanzas ya agregadas
de muchas partes. Y puede ser que construye la expectativa, también la esperanza del futuro, seguro. Porque lo que dice Hugh, que el futuro es la esperanza de una semejanza, ¿no? Más o menos. Así que vivimos entre dos espejos, digamos. Los espejos no son perfectos, vivimos entre dos espejos defectivos, podríamos decir. Una frase por ejemplo, me parece. No hay nada más destructivo de la identidad que la semejanza. Claro. La semejanza. Que lo aproximado no llega a nada. Totalmente. No llega a algo. Hay que pensar en todos los dobles en la literatura. La literatura no funcionará sin dobles. Siempre hay un doble. Mirás. Y el lenguaje también, ¿no? Porque es un pensamiento jacksoniano o tardiano que escuchás las palabras que produzco y parecen a las palabras castellanas, no mucho, pero parecen, pero no si fueran iguales, idénticas, no haría falta escuchar. Buscas la semejanza siempre, buscas, arreglas, organizar las semejanzas así. Yo quiero ligar eso con algo de lo que hablaste ayer, que tampoco tocamos del todo, pero es Benjamin se refiere a la desaparición o disminución, debilitamiento de nuestra capacidad de percibir semejanzas, ¿no? Y ese reconocimiento es muy clave también respecto de su modo de pensar la semejanza. ¿Hay algo así aquí? Podríamos decir que Tarp, por ejemplo, o Kammerer, que son arqueólogos de la semejanza arcaica y por eso parecen al límite de la ciencia, ¿no? Que tiene una idea más fija de la identidad, que es un producto de semejanza igual. Y ellos están haciendo una arqueología de lo arcaico. Y lo arcaico es interesante porque no tiene historia, está siempre ahí. No es el pasado. Es otra forma de relacionar las cosas. Perdón, me olvidé de tu pregunta. No, tenía que ver con la capacidad de claro. reconocer semejanzas, ¿no? Entonces, por ahí lo que Benjamin vio y no vio era que era necesario un trabajo de como sacar a la luz lo arcaico, ¿no? Y en algún aspecto lo hizo con su obra, especialmente con Passagenberg, ¿no? Y procede de modo analógico, no hace configuraciones, así que por ahí en ese textito se asustó, me veo demasiado en este espejo, lo dejó al lado y seguía con su trabajo. Pero no sé si estoy de acuerdo. Veo que porque estabas obsesionado con los niños, ¿no? Él, y hay algo un poco romántico en el sentido malo, romántico. Pero es que por ahí lo que podemos decir es la plasticidad de lo semejante. Es más cómodo para los chicos y los mimos y los medios, la fotografía tiene como algo plástico de eso, pero otras formas de experiencia no son tan plásticas. Igual ya they came to be a través de la semejanza. Que no quiero
César, Judas. I don't want to turn this into the answer to everything. I'm just working on this at the moment. No quiero transformar esto en una respuesta para todo. Sí. But it happens to be what I'm working on. And the interesting thing is if you take semejanza as the basic element. Bueno, si tú tomas la semejanza como elemento básico, podría confundirse como tal, pero tiene que ver más bien con el trabajo que estás desarrollando ahora. And if you do that, you take it as the basic element, everything looks different. And there's very few people who've done that. Tard is one, Kammerer is another, Plato. Y si tomas el problema de la semejanza de cómo lo estás trabajando, como lo propone, que no mucha gente lo ha hecho, ¿no? Por eso estos nombres, como Tard, Kammerer. Claro, que eso cambia todo. Eso cambia todo, digamos. Cambia todo. Y tenés que pensar de otro modo la sociedad, el conocimiento. Por ejemplo, el conocimiento, bueno, podés decir que son discursos dirigidos, organizados por el poder. Podrías decir como vías del poder. Podrías decir también que algo menos cínico, un poco menos paranoico, digamos, que un orden de semejanza toma posesión de un campo, ¿no? Podemos pensarlo como la moda, por ejemplo, y toma y deja, y se mueve. Entonces, what you can think is that different regions are always looking to other regions in order to imitate them. Sorry, what's Que the regiones first part. Pero puedes tomar da una imagen posible de las cruces entre las disciplinas y las regiones muy interesantes, que no es normalmente posible sin un fundamento tan plástico y abierto. Sí, simplemente la pregunta también tenía que ver con si había bueno, es absurdo también, pero solo hay actos, ¿no? Y esos actos también están movidos por la semejanza, ¿no? Y ahí uno podría decir no hay ninguna voluntad, no hay ninguna intencionalidad, digamos. No, es no sé, imitación. Bueno, él reduce todo a dos intenciones, el deseo y la creencia. Pero eso es después de este libro. Igual, la forma que toma socialmente es imitar y como transmitir ideas, lenguaje, cultura. Es una idea de la sociedad muy cultural. Así que no lo acusaron de ser muy psicológico, pero para mí no es. Es una visión del poder. Son como escalas. Es como escalas y es una visión del poder. Puedes tomar como ejemplo el amo y el esclavo, ¿no? Pero es distinto, ¿no? Eso es una imagen muy poderosa, ¿no? Que ha influenciado a Marx y a mucha gente, ¿no? Porque así podemos ver un cambio en las relaciones sociales y una idea de la justicia que es como automática en la historia. Y acá, pero no llega a ser, bueno, en Hegel, que es atrás del texto, llega a ser un estado liberal de su imaginación, del 1820 o lo que sea, perfecto, que funciona a través del reconocimiento. Pero no es una visión socialista, no es una visión más amplia que tiene en cuenta y lo marginal, ¿no? Es muy limitado, no funciona. Pero Tard va un paso más,
que dice que, bueno, el esclavo tiene el mundo abierto, el mundo entero de seres que puede usar lo que el esclavo robó. Es otro paso. Si me quieren imitar mi pronunciación, les aviso que no lo hagan. ¿Qué tal? Terminamos. Gracias. Sí.